El dominio del ser, la última guerra que todo hombre debe ganar o morir en el intento. No naciste para la comodidad, ni para la tibieza, ni para la suavidad con la que los cobardes se arrullan antes de enfrentar su propio reflejo. Naciste para la guerra. No la guerra externa, la que otros pueden ver, esa que se libra con armas y estrategias visibles. No. La guerra que define tu destino es mucho más cruel, más lenta, más íntima. La guerra interior. La única batalla donde cada herida queda oculta bajo la piel, donde cada derrota se entierra en silencio y donde cada victoria, si llega, se levanta sin testigos ni aclamaciones. Este libro no fue escrito para consolarte. No fue construido para suavizar tus culpas ni para justificar tus debilidades. Aquí no encontrarás abrazos, ni palabras de alivio, ni teorías amables que acaricien tu ego. Este libro es una trinchera, un campo de batalla, una verdad clavada como una lanza en el centro de tu pecho. Porque llegaste hasta aquí arrastrando cadenas. De humillación. De miedo. De dependencia emocional. De fracasos silenciosos. De noches en las que imploraste por amor, por atención, por una mirada, por una limosna afectiva. Y cada una de esas súplicas te costó un trozo de alma. Tu espíritu fue cediendo, rompiéndose, deshaciéndose mientras fingías fuerza. Mientras sostenías una imagen hueca de hombre que ya no existía. Y ahora estás aquí, intentando entender por qué te sientes vacío, destrozado, sin rumbo. La respuesta es simple y brutal. Perdiste la guerra que importa. La guerra que se libra cuando nadie te mira. La guerra contra tu propio ser. Cada vez que mendigaste amor, perdiste terreno. Cada vez que regresaste a lo que te traicionó, cediste territorio. Cada vez que permitiste que tu paz dependiera de alguien más, entregaste tus armas. Cada vez que toleraste lo intolerable, te arrodillaste frente al enemigo interno. Ese enemigo lleva tu nombre. Porque no fue ella. No fueron ellos. No fue la vida. Fuiste tú. Tu indulgencia. Tu miedo. Tu incapacidad de sostenerte en soledad. Tu adicción a la validación. Tu necesidad de ser querido, aunque eso significara entregarte a quien jamás te mereció. Por eso este libro no pretende curarte, pretende despertarte. Pretende azotarte como la voz de un general en plena batalla, recordándote que no hay gloria en la rendición. Pretende enfrentarte a verdades que has evitado durante años. Pretende arrancarte el velo que te pusiste para no ver tu propia ruina. Porque el estoicismo no es poesía espiritual. No es una calma elegante, ni una filosofía para citar en conversaciones pretenciosas. El estoicismo es una disciplina de guerra. Una armadura interna. Una espada afilada para cortar todo aquello que te convierte en esclavo. Las emociones descontroladas, los deseos insaciables, los miedos paralizantes, el apego enfermizo. El estoicismo no busca que seas feliz, busca que seas invencible. Este libro es un manual de guerra. Una cartografía del combate interno más feroz que existe. Te mostrará el camino, pero tú serás quien tenga que caminar sobre tus propias ruinas. Te dará sentencias, no consuelo. Te ofrecerá disciplina, no esperanza. Te exigirá renunciar a la versión débil de ti mismo, aunque eso duela como una amputación del alma. Porque para conquistar la vida, antes debes conquistar tu interior. Y para conquistar tu interior, primero debes entrar a los lugares donde más miedo te da mirar. Debes reconocer que tu dolor fue tu maestro, no tu verdugo. Que tu derrota fue tu advertencia, no tu condena. Que tu caída fue la preparación necesaria para el ascenso. Pero no te engañes. Salir vivo de esta guerra no está garantizado. Muchos mueren de pie, con el alma marchita, sin haber reclamado jamás el territorio sagrado de su propia mente. Otros se quedan atrapados en bucles de culpa, apego y autodestrucción. Y unos pocos, muy pocos, se alzan desde las cenizas para dominarse a sí mismos. Este libro fue escrito para esos pocos. Para los que están dispuestos a romperse para renacer. Para los que están listos para destruir su versión más débil. Para los que prefieren morir luchando que vivir arrodillados. Porque la última guerra que todo hombre debe ganar es contra sí mismo. Y si pierdes, perderás todo.
Pero si ganas, habrás conquistado el único imperio que realmente importa. El dominio absoluto del ser. Hay un instante, casi siempre silencioso, en el que un hombre se da cuenta de que ha perdido la guerra sin siquiera haber peleado. Un instante en el que, al mirar dentro de sí, descubre que no queda mucho por rescatar. Su dignidad ha sido erosionada, su voluntad secuestrada. Su espíritu reducido a un murmullo que apenas sobrevive bajo los escombros de decisiones cobardes. Ese instante, brutal y definitivo, es el que te trajo aquí. No llegaste por curiosidad. Llegaste porque tu alma sangra. Porque llevas demasiado tiempo viviendo como un soldado derrotado que aún finge poder levantar el arma. Porque has amado mal, has elegido peor y te has mentido demasiado. Llegaste porque estás atrapado en una guerra interior que jamás decidiste enfrentar. Pero que igual te está destruyendo. Este libro no vino a salvarte. Vino a enfrentarte. Vino a exigirte. Vino a decirte lo que todos callaron por miedo a herirte. Tú eras el enemigo. No ella. No el destino. No tus circunstancias. Tú. Tu debilidad. Tu incapacidad de poner límites. Tu obsesión por sostener lo que ya estaba muerto. Tu costumbre de darle a otros un poder que jamás debiste entregar. Tu afán de arrodillarte emocionalmente ante lo que sabías que te estaba consumiendo. Esta introducción es la bofetada que no te dieron. Es la voz que faltó cuando te arrastrabas, humillado, mendigando afecto. Es el grito que merecías escuchar cuando te quebraste intentando salvar a quien jamás pensó en salvarte a ti. Es el eco de una verdad insoportable. Cuando un hombre se olvida de sí mismo, toda la vida se encarga de aplastarlo. Pero aquí, en este punto exacto, comienza algo nuevo. Aquí se decide si vas a seguir viviendo como una sombra. O si estás dispuesto a convertirte en el guerrero que debiste ser desde el principio. Este libro te llevará al borde. Te hará caminar sobre tus cicatrices. Te obligará a mirar tu historia sin filtros ni excusas. Arrancará de raíz esa versión de ti que llora por las noches, que sufre por quien no lo merece, que vive con miedo a estar solo. Te enseñará, con la crudeza del acero, que la libertad comienza donde muere el apego. Que la fortaleza nace en el silencio y no en la aprobación. Que el dominio propio es la única victoria que nadie puede arrebatarte. Y te dirá lo que ningún terapeuta se atrevería a pronunciar. La vida no tiene piedad con el que no se domina. El hombre que no controla sus emociones es arrastrado por ellas como un cadáver río abajo. El hombre que no controla sus pensamientos es torturado por ellos sin tregua. El hombre que no controla sus decisiones se convierte en esclavo de lo que más teme perder. El estoicismo no será para ti una filosofía elegante, ni un adorno intelectual. Será un arma. Un escudo. Un muro. Será la disciplina que te obligue a renunciar al deseo de ser salvado, porque nadie viene a rescatarte. El mundo no se detendrá a ver si sanas. El tiempo no retrocederá para reparar lo que dejaste romper. La vida no suspenderá las pruebas para que respires. O aprendes a resistir, o te destruyes. O aprendes a dominarte, o mueres internamente. Este libro es para quienes ya no soportan seguir siendo víctimas de sí mismos. Para quienes están listos para destruir la versión rota que cargan. Para los que aceptan que la guerra más feroz no se libra afuera, sino en el alma. Para los que comprenden que, si no ganan esta batalla, perderán las que siguen. Porque hay una verdad que pocos hombres están dispuestos a admitir. Tú no podrás conquistar nada en el mundo hasta que conquistes tu propio ser. No podrás amar bien hasta que te aprendas a respetar. No podrás ser fuerte hasta que entierres tus debilidades. No podrás avanzar hasta que renuncies a aquello que te hunde. No podrás vivir hasta que dejes morir lo que ya está muerto dentro de ti. Este es tu llamado final. La frontera entre tu pasado y tu renacimiento. La línea exacta donde eliges si continuar siendo un prisionero. O comenzar a forjarte como un guerrero. Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay refugios. Aquí no hay suavidad. Aquí solo queda una verdad, escrita con sangre, silencio y voluntad. La última guerra que todo hombre debe ganar es la guerra contra sí mismo. Si pierdes, pierdes todo.
Si ganas, lo conquistas todo. El despertar entre las ruinas del hombre caído. No hay amanecer en la piel de quien ha sido saqueado desde dentro. Solo hay una luz fría que atraviesa los escombros de lo que alguna vez fue orgullo, voluntad y, sobre todo, sentido. Este capítulo comienza en ese silencio helado, con el hombre que despierta en medio de sus propias ruinas y descubre, con la brutalidad de una verdad implacable, que ya no queda nada que celebrar. Solo quedan restos. Huesos de decisiones desgastadas. Ceniza de promesas rotas. Vidrios incrustados en la fe que tuvo en sí mismo. Mira alrededor. Haz el inventario. ¿Dónde está la dignidad que juraste proteger? ¿Dónde la firmeza que prometiste ante el espejo? ¿Dónde la voz que te decía sigue cuando todo imploraba detente? Si respondes con la cabeza baja, es porque fuiste tú quien la vendió por migajas, por comodidad, por miedo, por la anestesia de una compañía que no te honra. Este no es un capítulo de consuelos. Es una morgue donde se colocan los cadáveres de excusas. Cada una de tus racionalizaciones, no puedo, todavía hay tiempo, solo esta vez, yace aquí, con la etiqueta del crimen clavada en su costado. Ábreles el pecho con la mirada y mira que han alimentado dudas, dependencia, cobardía. Esa es la verdadera tala de tu bosque interior, no fueron hojas las que cayeron, fue tu carácter. La primera lección del despertar es simple y devastadora, nadie te destruye si no lo permites. Puedes culpar a otros hasta que te quedes sin voz, puedes jurar que el mundo es injusto, pero la piedra angular de la ruina es tu propia entrega. La puerta se abrió desde dentro. Tus manos soltaron las armas. Tu garganta se cerró cuando debías gritar. Siente la abrasión de esa constatación. Que te queme. Que cada pensamiento que buscas para aliviarte sea ahora una cicatriz visible. Porque el reconocimiento es el hierro candente que limpia la herida, duele, purifica, empieza a cerrar. Admitir que fuiste el verdugo no te humilla, te devuelve el poder. El verdugo y la víctima comparten un papel, pero solo el verdugo puede cambiar el destino. Si fuiste quien abrió la celda, eres quien puede cerrarla y forjarla de nuevo. En las ruinas también late la palabra responsabilidad. No como un castigo moral, sino como el instrumento único que restaura autoridad. Responsabilidad no es cargar culpas para siempre, es colocar rocas una a una hasta reconstruir el muro. Es aceptar que tus decisiones fueron la pólvora que encendió el incendio, y que ahora tus decisiones pueden ser el agua que lo apague. Aquí se encuentran los restos de todas las promesas que te hiciste a ti mismo y no cumpliste. Promesas simples, domésticas, honestas, levantarte aún cuando doliera, no beber cada consuelo, no buscar en otros la validación que corresponde solo a tu propio juicio. Cada vez que traicionaste una promesa, abriste una grieta por donde se coló el desprecio. No es el desprecio del mundo lo que te destruye, es el desprecio por tu propia palabra. La ruina no es un golpe, es un proceso. Una erosión silenciosa. Un goteo constante de renuncias pequeñas que, sumadas, crean océanos de desesperanza. Por eso la inspección ha de ser minuciosa. Busca las fisuras donde entraste en tregua con lo inaceptable. Mira esa vez que aceptaste menos por temor a la soledad. Recuerda la ocasión que volviste al lugar que te hizo daño porque la nostalgia parecía menos cruel que el vacío. Reconoce la vez que justificaste la humillación porque te parecían excusas de amor. El estoico no romantiza la derrota, la disecciona. No llora por la batalla perdida, estudia la estrategia que le hizo perder. Aquí, en medio del desastre, pregúntate con la crueldad de un inquisidor, ¿qué me faltó? ¿Dónde cedí terreno? ¿Qué pensamientos me anularon? No busques peros que te eximan. No los encontrarás. Busca los hechos, no las historias que construiste para dormirte tranquilo. Y cuando hayas nombrado cada traición, cada claudicación, cada cobardía, ponles fecha, ponles rostro, ponles moneda, entonces comprenderás la anatomía de tu ruina. La certeza te dará hambre. Una hambre que no es destructiva, es la urgencia de reconstruir. Porque en el punto más bajo yace la propiedad más valiosa, la posibilidad de comenzar de nuevo con conocimiento. Pero el despertar también es una ejecución. No se puede levantar lo nuevo sin eliminar lo que impide su crecimiento. Aquí se instituyen las sentencias, no retorno a viejas cadenas,
no indulgencia con excusas, no cosmética para heridas profundas. La reconstrucción exige amputaciones, hábitos, relaciones, reacciones automáticas que te envenenan. No es crueldad, es medicina. El bisturí es necesario cuando la infección se ha extendido. Escucha estas sentencias como si fueran órdenes militares dirigidas al cuerpo de tu vida. Declara la guerra a la complacencia. Exilia la costumbre que te anula. Arranca la idea de que mereces menos. Sentencia de muerte a la mansedumbre que te hizo invisible. Cada una es una acción, no una plegaria. El hombre caído suele buscar excusas en la memoria. Yo soy así, así crecí, no tengo recursos. Guarda esas explicaciones como reliquias inútiles. Son historias que te sostienen en el fracaso. La filosofía del dominador del ser es prosaica y fría. El origen no es destino. Puedes nacer en barro y aún así elevar una fortaleza. El carácter no es un accidente, es la obra que esculpes con disciplina. En la médula de la ruina también late una paradoja estoica. El dolor fue la forja y la forja es también la oportunidad. Lo que te quebró tiene ahora la función de templar. Pero solo si lo miras sin sentimentalismos. Si repites tus excusas, el dolor solo será un círculo vicioso. Si lo usas como herramienta, será la fragua donde se forma el acero de tu voluntad. No permitas que el despertar se convierta en un nuevo sopor. Hay quienes confiesan y luego vuelven a dormir. Esa noche de autoconocimiento se convierte en un insulto a la verdad. Si realmente te miraste en las ruinas, entonces no hay retorno al confort del autoengaño. La voz interior que se asoma ahora exige acción, disciplina, ejecución. El hombre que despierta pero no actúa, prolonga su cautiverio. Finalmente, comprende esto como un acto sagrado y feroz. La autocrítica no es autodestrucción, es la primera maniobra de liberación. No te regodees en la culpa como si fuera una bandera heroica. Úsala como mapa. Que cada arrepentimiento sea un plano para la reconstrucción. Que cada lágrima sea agua para plantar una nueva disciplina. Cierra este capítulo con una sentencia que no admite matices. Si te venciste a ti mismo, tienes la obligación moral de volverte a enfrentar. Si tú abriste la puerta que te encarceló, toma la responsabilidad de cerrarla y forjar su cerrojo. No hay mayor cobardía que repetir la entrega después de haber visto sus consecuencias. No hay mayor traición que aceptar la humillación como estilo de vida. El despertar entre las ruinas no es el final. Es la orden de movilización. Es la primera marcha hacia la reconstrucción. Levántate, hombre, si aún te queda aliento, y empieza a contar los pasos. Cuenta las piedras que pondrás en el muro, una por una, con la paciencia de quien sabe que la fortaleza se alza con sudor, no con lágrimas. Que el templo que levantes sea de piedra y acero, austero, firme, sin adornos para la vanidad. Que su única ornamentación sea la mirada inquebrantable de quien ha decidido no volver a caer. La confrontación con el enemigo interno. La batalla más despiadada no ocurre en el mundo, sino en el pecho del hombre que por fin decidió dejar de mentirse. No existe guerra más cruel que aquella donde el enemigo tiene tu mismo rostro. No hay espada más filosa que la verdad que te atraviesa cuando descubres que el traidor, el saboteador, el verdugo y el esclavo han sido siempre el mismo, tú. Este capítulo es la disección sin anestesia del monstruo que fabricaste al cultivar tus debilidades. Es el momento en que las máscaras se arrancan a la fuerza y el hombre, desnudo de excusas, queda frente a la criatura que ha alimentado durante años con su miedo, su dependencia, su anhelo patético de afecto y su incapacidad para sostener su propio peso. Aquí, el enemigo interno no es una metáfora, es una presencia palpable. Respira contigo, piensa contigo, te arrastra contigo. Es la voz que te dijo que no merecías más, que era mejor mendigar que perder, que era preferible soportar la humillación antes que enfrentar la soledad. Es la sombra complaciente que justificó cada traición, que minimizó cada señal, que se arrodilló una y otra vez ante el amor mal entregado, por miedo a estar de pie sin nadie a tu lado. La voz débil, el primer adversario. La voz débil dentro de ti es un enemigo astuto. No grita, susurra. No amenaza, justifica. No te golpea, te acaricia para que bajes la guardia. Te dijo, aguanta un poco más. Te dijo,
quizá mañana cambie. Te dijo, tal vez soy yo el problema. Te dijo, mejor esto que nada. Esa voz, esa maldita voz, es tu obra maestra en la autodestrucción. La creaste cada vez que preferiste el apego antes que la dignidad, cada vez que imploraste atención, cada vez que pospusiste tu dolor para salvar una ilusión que sabías que estaba muerta. Ella es la que teme la soledad porque nunca aprendió a habitar contigo mismo. Ella es la que te convierte en esclavo emocional porque no soporta el peso de tu propia libertad. Y ahora que estás aquí, en el campo de batalla interno, la voz débil se retuerce. Sabe que la descubriste. Sabe que ya no podrás desoírla. El apego, la cadena invisible. Cuando el hombre finalmente se atreve a mirar hacia adentro, descubre algo aún más devastador. No fue el abandono, no fueron las mentiras, no fue la traición. El verdadero dolor nació del apego que él mismo se colocó al cuello. El apego es la cuerda que tú mismo anudaste con tus manos. Es la prisión cuyo candado tú mismo cerraste. Es la forma más sofisticada de autoesclavitud. Y aquí llega la sentencia estoica que golpea como un martillazo sobre el yunque de la conciencia. Sufriste porque intentaste controlar lo que nunca estuvo bajo tu dominio, las acciones, emociones, decisiones y fidelidades de otra persona. Naciste libre, pero elegiste cadenas. Fuiste dueño de ti, pero cediste el gobierno de tu alma a alguien más. No fue amor, fue dependencia emocional disfrazada de sacrificio. La cobardía emocional, el verdadero rostro del caído. El enemigo interno no solo se alimenta de dolor, se nutre de tu miedo. Miedo a estar solo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no ser amado de nuevo. Miedo a enfrentar la verdad sin anestesia. Esta cobardía emocional es más trágica que cualquier traición externa. Porque el hombre puede sobrevivir a la infidelidad de otro, pero rara vez sobrevive a la que comete contra sí mismo. El enemigo interno te hizo un cobarde disfrazado de romántico. Te hizo creer que aguantar te hacía fuerte. Te hizo creer que sacrificar tu paz por amor era noble. Te hizo creer que ser fiel a quien no te respetaba era virtud. Pero no era virtud. Era miedo. Miedo puro. Miedo crudo. Miedo paralizante. Y el estoicismo, en su crudeza innegociable, te recuerda que ningún hombre puede conquistar su destino mientras huya de sí mismo. La revelación estoica, no hay venganza, solo responsabilidad. En este punto de la batalla, cuando las ilusiones ya ardieron, cuando tus justificaciones se hicieron ceniza, surge la verdad que pesa más que cualquier derrota. No existe enemigo externo más devastador que la irresponsabilidad interna. El estoicismo no te ofrece consuelo. No te promete justicia. No te entrega revancha. Te entrega responsabilidad. La más incómoda de todas. La más liberadora. Todo sufrimiento nacido del apego, de la necesidad de aprobación, de la búsqueda de control, de la cobardía emocional, es tu responsabilidad. No para castigarte, sino para devolverte el poder. Porque si el enemigo está dentro, también lo está el guerrero que puede vencerlo. Porque si tú fuiste el arquitecto de tu ruina, también eres el único capaz de construir tu ascenso. Porque si tú creaste la voz débil, también puedes crear la voz implacable que la silenciará. La sentencia final del capítulo. El hombre que no domina su interior, será dominado eternamente por lo que teme. El hombre que se miente, muere. El que se enfrenta, renace. Este capítulo no busca tu comodidad. Busca tu despertar. Te obliga a mirar a los ojos al enemigo que te habitó, que te manipuló, que te debilitó. Y te obliga a hacer lo impensable. Ejecutarlo. Sin piedad. Sin lágrimas. Sin nostalgia. Porque la guerra recién comienza. Y no podrás avanzar mientras sigas cargando al enemigo que te llama desde dentro. La rendición del orgullo y la muerte del hombre viejo. El renacimiento no es un rito de luz, es una ejecución. Una muerte necesaria. Una guerra civil en el alma. Antes de que un hombre pueda levantarse, debe caer. Pero antes de que pueda renacer, debe morir. No es metáfora ni poesía barata. Es una sentencia, fría y absoluta, escrita en el hierro de la verdad.
El hombre viejo debe ser destruido. Este capítulo no es una reflexión. Es un ajusticiamiento. Una cámara de ejecución donde tú eres el juez, el verdugo y la víctima al mismo tiempo. Es el territorio donde la identidad rota es llevada ante el tribunal del ser, y allí, sin apelaciones, es condenada por traición, por cobardía, por sometimiento, por permitir que la dignidad fuera moneda de cambio. Aquí aprenderás que el orgullo que te sostenía era falso, un espejismo construido para ocultar tu pudrición interna. Y que el verdadero enemigo no es aquel que te traicionó, sino el hombre que permitió que la traición sucediera. Bienvenido al sacrificio. Al incendio. A la verdadera alquimia del carácter. Matar lo que eres para que lo que debes ser pueda nacer. La sala de juicio interior, donde el hombre viejo es expuesto. Imagina un cuarto oscuro y vacío, un espacio que huele a silencio y a rencor acumulado. Allí, en medio de esa nada, está de pie el hombre que ha sido hasta hoy, temeroso, dependiente, tembloroso, hambriento de afecto, sediento de cualquier migaja que le hiciera sentirse valioso por un instante. Ese hombre te mira. Lo reconoces. Y te da asco. Porque sabes exactamente lo que hizo. Sabes cuánto daño permitió. Sabes cuántas veces traicionó tu dignidad por miedo a estar solo. El mendigo emocional está frente a ti, esperando una absolución que no va a recibir. No hay clemencia en esta sala. No hay lágrimas que lo salven. No hay historia que lo justifique. Hoy no se discute su destino. Hoy se dicta sentencia. La rendición del falso orgullo. El orgullo, ese que creíste tener, era un disfraz. Un cascarón vacío lleno de fragilidad. Un truco psicológico para ocultar la verdad. No eras fuerte. Solo estabas anestesiado. Ese orgullo fue el que te impidió alejarte cuando debías. El que te empujó a rogar, creyendo que luchar por amor era noble cuando en realidad era humillante. El que te hizo justificar desprecios, tolerar mentiras, aceptar sobras. El orgullo no te sostuvo, te amarró al sufrimiento. Y llega el momento de humillarlo. De arrodillarlo. De verlo caer al suelo para que deje de estorbar. La rendición del orgullo es dolorosa porque destruye la narrativa que te protegía. Es admitir que no eras valiente, que no eras digno, que no eras fuerte. Que estabas roto. Que estabas perdido. Que vivías en ficción emocional. Pero sin esa rendición no hay transformación. Sin ese desmantelamiento, no hay ascenso. El orgullo debe caer para que la verdad pueda erguirse. El ritual estoico, la ejecución del hombre viejo. Aquí comienza la parte más brutal del capítulo. La ejecución interna. No es una ceremonia elegante. Es un asesinato espiritual. Una decapitación psicológica. Un acto de violencia necesaria. El hombre viejo, el que suplicó, el que dependió, el que lloró frente a quien no lo merecía, el que se arrodilló por migajas, es llevado al centro de tu conciencia, y allí, frente al tribunal de tu razón, se decreta su final. Debe morir. Porque él es la raíz de tu sufrimiento. Él es quien permitió que tu dignidad fuera pisoteada. Él es quien buscó aprobación en ojos ajenos porque nunca aprendió a encontrarse a sí mismo. Él es quien se alimentó de la necesidad y del miedo. Él es quien te convirtió en víctima voluntaria. La ejecución del hombre viejo no es una escena de sangre, es una escena de liberación. Es un filo de lucidez atravesando la carne de la debilidad. Es la incineración de una identidad que ya no puede acompañarte a la guerra del renacer. Cuando el hombre viejo muere, no hay música. No hay gloria. No hay celebración. Hay un silencio que parte el alma. Un vacío que aterra. Un eco que dice: ahora estás solo con tu verdad. Pero también marca el inicio de tu libertad. El dolor inevitable del renacimiento. Nacer duele. Renacer duele más. Desde las cenizas del hombre ejecutado surge un vacío que te amenaza. La mente busca desesperadamente regresar al dolor conocido, al pasado tóxico, porque lo familiar, aunque destruya, ofrece una falsa sensación de seguridad. Pero no puedes regresar. No después de haber matado al hombre que se arrastraba.
No después de haberlo visto morir frente a tus ojos. Ese dolor, áspero y abrasivo, es el hierro que forja el carácter. Es la pena que purifica. Es la amputación emocional que impide que el tumor vuelva a crecer. El renacimiento no es romántico, es insoportable. Pero es necesario. Porque el hombre que sobrevivirá a esta guerra no puede tener vínculos con la identidad que lo llevó al abismo. La declaración estoica, lo que muere y lo que nace. La filosofía estoica no ofrece flores ni fantasías, ofrece piedras y fuego. Y en este capítulo, su mensaje es claro. El hombre viejo, débil, dependiente, orgulloso y emocionalmente cobarde, debe desaparecer para siempre. Debe morir. El que implora amor, el que tolera abuso emocional, el que depende de otro para sentirse valioso, el que confunde apego con destino, el que ofrece su alma a quien no ofrece nada, el que vive sometido al miedo de estar solo. Y debe nacer. El que no negocia su dignidad, el que entiende que la soledad es un territorio sagrado, el que toma decisiones sin temblar, el que reconoce su valor sin validación externa, el que domina sus emociones, el que vive libre del deseo de control. El último acto, la marcha sobre el cadáver del hombre viejo. Una vez que el hombre viejo ha sido ejecutado, solo queda un paso. Marchar sobre su cadáver. No mirar atrás. No llorarlo. No extrañarlo. No justificarlo. No enterrarlo en un altar de nostalgia. Su muerte es el fundamento de tu fortaleza. Su desaparición es la primera victoria de tu guerra interna. Su final es el comienzo de tu dominio sobre el ser. En este acto, el hombre que renace da un paso hacia adelante sin temblar, sin dudas, sin miedo. Deja atrás lo que fue, lo que lo destruyó, lo que lo encadenó. La guerra continúa, pero ya no la pelea el esclavo. Ahora la pelea el hombre que ha surgido del fuego. Sentencia final del capítulo. No hay transformación sin muerte. No hay libertad sin sacrificio. No hay renacimiento sin ejecutar al hombre que fuiste. En este capítulo, la guerra interior toma forma definitiva. Tú, el nuevo tú, avanza sobre las ruinas de tu versión más débil. Y aunque el dolor te queme, en ese dolor encuentras tu verdad. Para conquistar el dominio del ser, primero debes matar al hombre que se rindió. El silencio como arma y la disciplina como espada. Donde comienza la reconstrucción brutal del hombre que ha sido quemado y obligado a renacer. Aquí se forja el guerrero. Aquí se decide quién vive y quién vuelve a caer. Hay guerras que se ganan gritando, con sangre, con choques violentos. Pero la guerra interior, la verdadera, la definitiva, solo se gana con dos armas. El silencio y la disciplina. El silencio como filo. La disciplina como espada. Ambas empuñadas por un hombre que ya no pide permiso para existir. Este capítulo es el territorio donde se reconstruyen los huesos rotos de la voluntad. Donde el dolor deja de ser excusa y se convierte en herramienta. Donde el hombre aprende que toda fortaleza empieza de adentro hacia afuera, nunca al revés. Aquí no hay consuelo. Aquí hay órdenes. Sentencias. Acero hablando dentro del pecho. El silencio, de refugio a arma mortal. Antes, el silencio era un escondite. Una madriguera emocional para llorar, para lamentarse, para esperar un mensaje que no llegaba, para sufrir sin testigos. Era una cueva donde la mente se ahogaba en sus propios pensamientos. Pero ahora el silencio cambia de naturaleza. Se vuelve arma. Se vuelve filo. Se vuelve castigo, ruptura, declaración. El silencio ya no es pasividad. Es poder. El silencio deja de rogar. Deja de esperar. Deja de mendigar migajas emocionales. Es el silencio del guerrero que ha decidido cortar el vínculo enfermo que lo consumía. Es el silencio que destruye la dependencia. El silencio que dice: no te necesito. No volveré. No seré tu esclavo emocional. El silencio es una visión estética de poder. Cuando te retiras, quien pierde no eres tú. Pierde el que se alimentaba de tu presencia. Y cuando callas, no desde la cobardía, sino desde el dominio. Ese silencio se convierte en un grito que el mundo escucha. La disciplina,
la espada que te obliga a levantarte. La disciplina no es motivación. No es inspiración. No es un discurso bonito. La disciplina es violencia. Violencia contra la parte de ti que quiere rendirse. Violencia contra la mente que busca refugio en la debilidad. Violencia contra la comodidad que ha sido tu verdugo. La disciplina es la espada que te obliga a levantarte aunque el alma se esté cayendo a pedazos. Te exige ponerte de pie cuando el cuerpo pide descanso falso. Te arrastra fuera de la cama cuando la tristeza intenta paralizarte. Te ordena reconstruirte incluso cuando no sientes nada. La disciplina no te pregunta cómo te sientes. Te ordena qué debes hacer. Y tú obedeces. Porque sabes que es la única salida real. La disciplina corta las excusas, las desangra, las mutila. La disciplina te obliga a caminar. Y cuando ya caminas, te obliga a correr. Y cuando corres, te obliga a ascender hasta que la versión débil de ti llore de dolor. Ese llanto interno es hermoso. Es el sonido de la vieja identidad muriendo lentamente. Exactamente como debe ser. Las sentencias estoicas, el nuevo código del guerrero. Aquí el capítulo se vuelve doctrina. Ley. Piedra. Aquí nacen los principios estoicos que sostendrán tu fortaleza interior. 1. Control de la mente. Quien domina la mente domina su vida. Quien no la domina, es un esclavo. De los otros, de sus pensamientos, de cualquier emoción pasajera. El control mental empieza cuando dejas de creer todo lo que sientes. El dolor ya no dicta tus acciones. La tristeza ya no dibuja tu destino. La ansiedad no te arrastra como antes. La mente es tu campo de batalla. Y ahora, por fin, estás dispuesto a conquistarla. 2. Dominio de los impulsos. El impulso te destruyó. Te hizo llamar cuando no debías. Te hizo humillarte por alguien que no lo merecía. Te hizo reaccionar sin pensar. Te convirtió en un esclavo emocional. Ahora, el impulso debe morir. Debe arder. Debe ser sometido. Dominar el impulso es convertir el instinto en disciplina. El deseo en voluntad. La emoción en estrategia. 3. Destrucción de la dependencia. La dependencia es la prisión más cruel. No tiene barrotes visibles, pero encadena el alma. Te hizo necesitar lo que te lastimaba. Te hizo amar a quien drenaba tu esencia. Te hizo confundir compañía con salvación. Aquí, en este capítulo, la dependencia es ejecutada sin piedad. Se corta, se quema, se arranca. Y donde antes había un hueco, ahora queda libertad pura. Dolorosa, sí. Pero libertad. 4. Victoria sobre la emoción desbocada. La emoción sin control es un caballo salvaje que te arrastra hacia el abismo. Una tormenta que destruye lo que toca. Un tirano que gobierna a través del miedo. El estoicismo no dice no sientas. Dice, siente, pero no seas propiedad de lo que sientes. La emoción puede existir, pero no puede mandar. Nunca más. El orden interno, la fortaleza que nadie puede derribar. Cuando todo afuera se derrumba. Cuando las traiciones llueven. Cuando las pérdidas queman. Cuando el amor se vuelve cuchillo. Solo queda una fortaleza capaz de protegerte. El orden interno. El mundo puede estar en ruinas. Tu vida puede estar en cenizas. Tu corazón puede estar hecho pedazos. Pero si el orden interno está intacto, entonces no estás derrotado. El orden interno es un castillo construido dentro del pecho. El enemigo no lo ve. La vida no lo puede saquear. Y nadie puede entrar sin tu permiso. Ese orden es tu único reino. Tu único país. Tu única patria. Y debe ser protegido con furia. La sacralidad del silencio y el filo de la disciplina. En este punto del capítulo, se revela la verdad central. El silencio es tu escudo. La disciplina es tu espada. Con el silencio te retiras del ruido del mundo. De las voces que te quieren débil. De los vínculos que te desgastan. De las personas que te necesitan roto para sentirse grandes.
con la disciplina atacas. Construyes, avanzas, cortas, dominas. Silencio para no caer. Disciplina para ascender. Esta es la combinación que forja al hombre inquebrantable. Este es el punto donde el guerrero interior deja de ser una idea y se vuelve una presencia real. La marcha del hombre forjado. Al final del capítulo, el hombre emerge distinto. Endurecido. Frío. Nítido. No cruel, sino exacto. No insensible, sino dueño de sí mismo. Camina en silencio. Actúa con precisión. No cae en provocaciones. No busca validación. No se arrodilla ante emociones frágiles. El silencio lo blinda. La disciplina lo eleva. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque muchos lo juzguen, aunque algunos lo llamen distante, frío, cambiado, él sabe una verdad que nadie puede arrebatarle. Para sobrevivir a la guerra interior, tuvo que matar el ruido y empuñar la espada. El exilio de lo que destruye, no volver jamás. No existe exilio más cruel que el que debe imponerse un hombre a sí mismo cuando descubre que ha convivido con su propio verdugo. Y sin embargo, es el único exilio que libera. Este es el capítulo en el que el alma sangra mientras escribe su propio destierro, donde el hombre firma con su dolor la sentencia definitiva. No volver jamás. Porque volver es volver a morir. Aquí comienza la parte más brutal de la guerra interior, aquella que no se libra contra un enemigo externo, sino contra las raíces invisibles que todavía supuran nostalgia, dependencia, ilusión y veneno. Es aquí donde el hombre descubre que lo que lo destruyó sigue llamándolo con la voz dulce de la costumbre, con la suavidad de los recuerdos, con la mentira de la esperanza. Y es precisamente por eso que debe convertirse en hierro. Un hierro frío. Un hierro que no escucha. Un hierro que no ama lo que lo rompió. El alma, todavía temblorosa por los capítulos anteriores, mira hacia atrás como un condenado observa la ciudad que una vez llamó hogar, pero el estoico sabe que ese gesto, mirar atrás, es el primer paso hacia la derrota. Porque atrás está la mujer que lo traicionó con la sonrisa de una falsa salvación. Atrás está la ilusión que lo engañó haciéndole creer que alguien más salvaría su desgarramiento interno. Atrás está el hábito que lo debilitó día tras día, sin ruido, sin violencia aparente, pero con la precisión de una gota que perfora la piedra. Volver sería abrirle la puerta a su propia ruina. Volver sería abrazar a la serpiente que ya dejó marcas en la piel. Volver sería arrodillarse otra vez ante un altar falso. El exilio, por el contrario, es un acto de guerra. Un acto de brutalidad. Un acto que se ejecuta sin lágrimas, con los dientes apretados, con el fuego abrazando las entrañas. El hombre que quiere dominarse debe convertirse en juez y verdugo de su pasado. Debe expulsar sin misericordia cada sombra que lo debilitó. Debe exiliar sin juicio ni apelación todo aquello que convirtió su vida en una cárcel emocional. Porque no se trata de huir. Se trata de desterrar. Se trata de romper el puente. Se trata de quemar la nave. Se trata de borrar la ruta hacia lo que duele. Se trata de entender que el regreso no es nostalgia, es autoaniquilación. El exilio estoico implica aceptar lo más desgarrador. Que parte del hombre debe morir junto con lo que deja atrás. Debe morir el amante que suplicaba. Debe morir el ingenuo que esperaba reciprocidad. Debe morir el niño emocional que confundía necesidad con afecto. Debe morir el dependiente que creía que su valor provenía de la mirada de otro. Ninguno de ellos puede cruzar al mundo nuevo. Ninguno merece sobrevivir. El exilio es entonces un acto quirúrgico, sangriento, donde se amputan miembros emocionales infectados. Un corte seco. Sin anestesia. Porque toda anestesia es una forma de debilidad. Y aquí el hombre aprende la sentencia más cruel del estoicismo. No se recupera lo que se pierde al dejar atrás lo que destruye, porque lo que se pierde jamás valió la pena conservarse. Lo que se deja atrás no es amor. No es hogar. No es refugio. Lo que se deja atrás es la cadena. La enfermedad. La mentira. El veneno. Y aunque la piel arde y la memoria clava sus uñas, el camino es uno solo. Adelante, sin mirar,
sin retroceder, sin permitir que la voz del apego vuelva a susurrar. Un hombre disciplinado, renacido en esta guerra interna, debe entender que el exilio no es una opción, es una obligación. Porque quien regresa a lo que lo destruyó está aceptando, de rodillas, que merece seguir siendo destruido. Quien regresa a lo que lo traicionó, le entrega su cuello al verdugo. Quien regresa al hábito que lo debilitó, entrega su voluntad al abismo. Quien regresa a la ilusión que lo cegó, entrega su presente a un fantasma. El exilio es la única forma de honrar la vida. La única manera de respetarse. La única prueba real de que el hombre ha empezado a dominarse. Y aquí, al final de este capítulo, queda una sola verdad, cruel y cortante como una espada recién forjada. Lo que se deja atrás no es pérdida. Es liberación. Lo que se abandona no es un tesoro, sino una carga. Y lo que se destruye no es el pasado, sino la prisión. Avanzar, aunque el alma sangrante pida descanso, es el voto final del guerrero que quiere conquistar el dominio del ser. No mirar atrás es la señal de que la guerra se está ganando. Y no volver jamás. Es la victoria más grande que un hombre puede conseguir sobre sí mismo. La forja del nuevo hombre, dolor, propósito y virtud. El nacimiento del nuevo hombre no ocurre en templos, ni en altares, ni en ceremonias gloriosas. Ocurre en la oscuridad. En los rincones donde nadie mira. En el suelo donde sangraste. En el silencio donde gritaste sin voz. En la soledad donde tu espíritu fue triturado entre arrepentimientos, culpas y fantasmas que todavía escupen tu nombre. No existe transformación sin devastación previa. No existe virtud sin haber atravesado primero el infierno que tú mismo encendiste con tus actos, tus apegos, tus debilidades. El capítulo donde el hombre renace jamás es luminoso, es crudo, árido, salvaje. Es como si los dioses, hartos de tu llanto, te hubieran lanzado a la fragua ardiente del destino para aplastarte, quebrarte, moldearte y purificarte a golpes. Aquí, el dolor deja de ser enemigo. Se convierte en tu herramienta más honesta. Porque el dolor no miente, no negocia, no te adula. Te revela. El fuego que antes te consumía ahora te templa. La herida que antes te debilitaba ahora te instruye. La caída que antes te avergonzaba ahora te disciplina. El caos que antes te dominaba ahora se arrodilla ante tu propósito. Este es el capítulo en el que el hombre se rehace con las manos llenas de fuego. El calor abrasador de la experiencia lo convierte en un artesano de sí mismo. Martillando su carácter. Cincelando su mente. Afilando su voluntad. Puliendo su virtud. Y lo hace en silencio. En un silencio opresivo, brutal, que raspa el alma. El silencio del hombre que ya no busca aprobación, que ya no implora amor, que ya no pide comprensión. Ese silencio es un nuevo campo de entrenamiento. Una soledad que no consume, endurece. Una quietud que no mata, afila. Una distancia que no destruye, libera. La soledad deja de ser castigo, se vuelve tu templo. Allí, solo contigo mismo, descubres que tu peor enemigo siempre fuiste tú, y que tu mejor aliado también puede serlo. Comprendes que en esta guerra interior nadie va a salvarte, nadie va a aplaudirte, nadie va a reconocerte. La reconstrucción es un contrato que firmas con tu propia sangre. Y no hay fecha de vencimiento. Ni excusas posibles. Ni retrocesos permitidos. Aquí, el hombre aprende la diferencia entre fuerza y virtud. La fuerza empuja. La virtud sostiene. La fuerza impone. La virtud domina. La fuerza nace del impulso. La virtud nace del carácter. Por eso el estoicismo se vuelve carne en este capítulo. Una doctrina que no es teoría, sino cicatriz. No es idea, sino hueso. No es filosofía, sino disciplina que corta como navaja. Y entonces aparecen los principios que definen al nuevo hombre. Virtud antes que emoción. Porque ya entendiste que las emociones no son brújula, sino tormenta. Y tú no viniste a ser barco que se hunde, sino roca que resiste. La emoción te llevó al abismo, la virtud te mantendrá en pie. Deber antes que deseo. El deseo te esclavizó, por amor, por reconocimiento, por atención,
por pertenencia. El deber, en cambio, te libera. Hace que actúes incluso cuando no quieres. Hace que avances incluso cuando te duele. Hace que cumplas incluso cuando nadie te mira. El hombre nuevo se mide no por lo que desea, sino por lo que cumple. Propósito antes que placer. Porque el placer fue siempre la cadena más brillante del hombre débil. Te arrastró hacia personas que no te amaban. Te hizo aceptar migajas, silencios, desprecios, mentiras. Te convirtió en sombra de ti mismo. El propósito, en cambio, te vuelve inquebrantable. Endereza tu columna. Te obliga a renunciar a lo que te hacía pequeño para perseguir lo que te hace eterno. Este es el capítulo donde el hombre se convierte en su propio comandante. La guerra sigue. Las batallas internas continúan. Los fantasmas no desaparecen, solo aprenden a temerte. La oscuridad no se rinde, solo retrocede un paso. El caos sigue rugiendo, pero ya no te arrastra, ahora lo usas. Lo moldeas. Lo dominas. Porque por primera vez desde que esta guerra comenzó, eres tú quien empuña el mando. Eres tú quien decide. Eres tú quien ordena. Eres tú quien se forja. Eres tú quien renace. El nuevo hombre no se construye con esperanza, se construye con disciplina. No nace del amor, nace de la voluntad. No surge de la luz, surge del fuego. Así se forja el que nunca volverá a ser destruido. La victoria interior, el imperio del ser conquistado. No existe victoria más silenciosa que la que ocurre dentro del alma. No existe triunfo más sangriento que el que se libra contra uno mismo. No existe imperio más difícil de conquistar que el propio ser. Este es el último capítulo, la última herida, el último rugido de una guerra que nadie vio, que nadie entendió, que nadie celebrará, salvo el hombre que sobrevivió a sí mismo. La conquista interior no luce gloriosa, no huele a laureles, ni a incienso, ni a triunfo. Huele a ceniza, a piel quemada, a huesos remendados, a voluntad que se negó a morir. Es la coronación de un rey que tuvo que matar a todos sus tiranos internos para reclamar un trono hecho de disciplina, no de fantasías. Aquí el hombre descubre lo que los antiguos sabios repetían sin cansancio. La batalla más larga es la que se lucha contra el propio caos. Y la victoria más pura es la que se consigue sin testigos. La batalla final no se gana afuera, se gana en el alma. Cuando el ruido exterior se apaga, cuando la tormenta interna deja de aullar, cuando el hombre se queda solo con su respiración y su conciencia, ocurre algo extraño. El mundo deja de tener poder sobre él. Y esa sensación no es festiva, es brutal. Porque te das cuenta de que durante años fuiste esclavo de tus emociones, de tu pasado, de tus heridas, de tu necesidad infantil de afecto, de tu miedo al abandono, de la ilusión de control. Del deseo de ser elegido por alguien que nunca supo cómo valorarte. Esta victoria no tiene himnos. Tiene cicatrices. Tiene silencios. Tiene despedidas. Tiene renuncias. Tiene restos de un yo que tuvo que morir en cada capítulo para que pudiera nacer uno más fuerte. Al llegar aquí, el hombre comprende la verdad que define al estoico invencible. No depender de nada que no controle. Porque la dependencia es una soga disfrazada de compañía. Porque necesitar lo que no manejas es hundirte voluntariamente en arenas que tragan. Porque amar sin dominio propio es caer de rodillas ante un altar que no perdona. La independencia interior no es arrogancia, es supervivencia espiritual. No temer a nada que pueda perder. Porque el miedo convierte al hombre en sombra. Porque temer perder a alguien es regalarle el arma con la que puede destruirte. Porque temer perder una vida, un sueño, un amor, un futuro, es olvidar que todo eso estaba hecho para terminar, no para ser eterno. La única fortaleza real es no ser gobernado por el miedo. No adorar nada que pueda quebrarlo. Los hombres se arrodillan ante personas, placeres, ideales, expectativas, y todo aquello se quiebra. Todo. Sin excepción. El hombre nuevo ya no idolatra nada externo, porque entendió que lo externo es viento. Lo único digno de lealtad es el carácter. Y es entonces, justo ahí, en la cima de un silencio que corta como filo,
donde ocurre lo que en la vida del hombre se vuelve irreversible. El dominio total del ser. No hay testigos. No hay aplausos. No hay una multitud con antorchas celebrando la caída del viejo yo. No hay coronas de oro ni estandartes ondeando. Solo una paz extraña, vasta, profunda. Una paz que no puede ser comprada ni interrumpida. Es la paz que nace del control absoluto de uno mismo. Del fin del autoengaño. Del fin de la dependencia. Del fin de la necesidad de ser salvado. Del fin del miedo a la soledad. Del fin de la guerra. Porque aquí, en este capítulo final, ocurre el acto más solemne de la existencia humana. La guerra termina. El hombre vive. Renacido, libre, invencible. No porque nada externo haya cambiado, sino porque él cambió. Porque venció a su peor adversario. Porque conquistó el imperio más vasto. Su propia alma. El hombre que llega a esta etapa no necesita ser visto. No necesita ser entendido. No necesita ser amado. No necesita ser celebrado. El hombre victorioso solo necesita una cosa: ser fiel a sí mismo. Y desde esa fidelidad indestructible nace su verdadero poder. Un poder que no domina a otros, sino que domina su destino. Un poder que no destruye, sino que ordena. Un poder que no grita, sino que respira. Así termina la historia. No con un estruendo, sino con una calma que rompe universos. Una calma que declara que todo lo que te destruyó ya no tiene autoridad sobre ti. Una calma que sella la última frase de esta guerra interior. El hombre ha conquistado el imperio más difícil. El hombre se ha conquistado a sí mismo. Y por eso ahora es verdaderamente invencible. Escucha, la vida no es un susurro amable ni un poema que te sustente cuando te rompes. Es una fábrica de golpes y un tribunal sin clemencia. Si esperas misericordia por parte del mundo, despierta, el mundo no concede perdones, solo testa a los que aún respiran. La primera verdad que debes grabar en la carne es esta, y que nadie te diga suave. No fuiste creado para buscar consuelo, fuiste creado para sostenerte cuando el consuelo no llega. La comodidad es un velo que oculta la putrefacción del carácter. Quien se acostumbra a la comodidad termina con las manos vacías y el alma pudriéndose, porque el miedo a la incomodidad es la raíz de toda traición interior. No confundas la ternura con la debilidad. La ternura puede ser noble, la indulgencia es traición. Amar sin límites es regalar el cetro que te hace rey de tu propia vida. Dar sin medida cuando recibes veneno es suicidio elegante. Si pretendes ser íntegro, debes aprender a amputar lo que te infecta aunque grite como un hijo amado. Si hay una palabra que debe ser tu ley, que tu lengua la repita como martillo: responsabilidad. No la responsabilidad como carga moral que aplasta, sino como arma de reconstrucción. Deja de llorar por las manos que te soltaron y pregúntate qué manos propias no supiste empuñar. La culpa sin acción es solo un agujero donde se acumula scham. Toma la culpa como mapa, no como tumba, marca el punto y camina para reconstruir. El estoicismo no es resignación, es látigo y molino. No es sonreír en la desgracia, es labrar el hierro de la voluntad en cada contrariedad. Cuando te rompen, no pides que te peguen otra vez el corazón con mentiras dulces, lo metes al fuego y lo vuelves a forjar. El fuego no es castigo, es la única máquina honesta que transforma lo frágil en arma. Escucha la lección más amarga: el dominio no se negocia. No le des al mundo el privilegio de decidir tu valor. Los elogios y las cruces son viento, la virtud es piedra. La única autoridad legítima sobre tu vida está en las manos que pueden cumplir lo que prometen en la soledad. Si nadie te ve, que eso no te excuse, que sea la medida más estricta de tu fidelidad. Practica la indiferencia no como anestesia, sino como disciplina. No es no sentir, es no ser arrastrado. Que el dolor te afile, no que te corte en piezas. Que la pérdida te enseñe pesos y medidas, no que te vuelva pequeño. La indiferencia del sabio es un gesto militar. Retira fuerzas del enemigo dentro de ti y las reubica donde sirven. No permitas que la aprobación de otros gobierne tu latido. La gente te aplaude cuando te conviene y te abandona cuando le conviene. La lealtad ajena es siempre un misterio, la propia es un mandato.
Forja tu lealtad en cuarentena de pruebas. Si tu lealtad no resiste la soledad, no es lealtad, es espectáculo. Recuerda que el sufrimiento tiene utilidad, es un cincel, no un cenicero. Cada herida que no curas con disciplina se convierte en una costra que impide respirar. Aprende a convertir la punzada en doctrina. Cuando te hieran, escribe la lección en los músculos y entrena hasta que sea músculo y no memoria. La venganza es barata, la justicia interna es cara. No malgastes tu vida intentando destruir a quien te quebró, reconstruye para que su sombra no vuelva a tener jurisdicción. Destruir al otro desde tu dolor te mantiene atado a su existencia. Libérate cortando las cadenas desde dentro, esa es la auténtica deuda pagada. La soledad no es castigo, es taller. Ensoñaciones de compañía te matan a goteo, la soledad te permite oír el martillo. Si temes estar solo, trabajas para ser mediocre. Abraza la soledad como quien abraza una desgracia necesaria, te hará más fuerte, más honesto, más exacto. No te engañes con el relato, el orgullo no es siempre salvación. Hay un orgullo noble, el que te obliga a no manchar tu nombre con humillación, y hay un orgullo cobarde, el que te impide pedir perdón cuando corresponde. Sabe distinguir ambos. La grandeza consiste en saber humillarte para aprender y negarte a humillarte por placer ajeno. Vive con ritmo de martillo y compás, deber antes que deseo. El deseo es imán que te arrastra, el deber es timón que te orienta. Cuando el deseo te domine, serás siempre esclavo de circunstancias. Cuando el deber te gobierne, serás arquitecto de destino. Acostúmbrate a la pequeña austeridad diaria, entrenamiento, lectura, disciplina de palabra. Cada privación voluntaria es una moneda de libertad que ahorras para el día que el mundo intente comprarte. La renuncia deliberada endurece el alma para las ocasiones donde todo exige heroísmo y nada promete recompensa. No confundas esto con insensibilidad. El hombre estoico no se vuelve piedra para impresionar, se vuelve roca para sostener. Tiene compasión, pero no concesiones, tiene amor, pero sin ir al borde de la demolición. Amar con claridad es enseñar a la otra conciencia a no ser martillo sobre tus sienes. La verdad te hará sangrar, no te acariciará. Si no te duele admitir lo que hiciste mal, aún no entendiste. El crecimiento requiere desollamientos, ve a buscarlos con decisión. La honestidad radical es la vacuna contra la repetición del crimen emocional. Acepta la muerte de lo que te destruye. Decide que ciertos puentes se quemaron para siempre no por crueldad, sino por higiene del alma. La limpieza es una guerra contra la nostalgia pútrida. No hay lugar para rescates donde solo habita la ruina. La libertad interior exige sacrificios cotidianos, rechaza la comodidad venenosa, eludir la responsabilidad y la costumbre segura. Sufre hoy para que el mañana no sea una cárcel decorada. La virtud no es regalo de los dioses, es factura de sudor y lágrimas que pagas sin regatear. Y si alguna vez te sientes pequeño ante el reto, recuerda, la historia del hombre grande no está en las historias de su triunfo, sino en la crónica de las noches en las que decidió no rendirse. La gloria, si llega, será muda. La recompensa será una paz que ningún interés externo podrá comprar. Termina esto con una sentencia. Si quieres vivir de verdad, impera sobre ti con la misma violencia con la que alguna vez te permitiste ser destruido. Ejecuta la reforma interna sin piedad. No negocies con tus cadenas. No vuelvas a ser el arquitecto de tu propia ruina. Que tu vida sea, al final, la reproducción fiel de una voluntad no corrompida, austera, precisa, implacable. Esa es la única divinidad que merece lealtad en este mundo crudo, la de tu propio carácter. Hay una verdad que ningún hombre quiere escuchar, pero que todo hombre está obligado a enfrentar. La mayor tragedia de tu vida no fue lo que te hicieron, sino lo que permitiste que te hiciera débil. Sí, débil. Porque la debilidad no llega como un golpe, sino como una rendición silenciosa. No se escucha. No duele al principio. Simplemente un día despiertas y ya no eres el hombre que fuiste, eres la sombra que dejaste crecer cuando abandonaste tu propio deber. Y esa traición, tu traición contra ti mismo, es la más terrible de todas. Todo hombre libra dos guerras. Una contra el mundo y otra contra la voz podrida que lleva dentro. La primera desgasta. La segunda destruye.
Y hasta que no destruyas esa voz que suplica aprobación. Esa voz que necesita cariño para sentirse entera. Esa voz que quiere regresar a lo que lo rompió. Seguirás siendo un prisionero amarrado con tus propias manos. No hay enemigo más cruel que el que vive en tu pecho. Ese conoce tus miedos. Ese sabe tus heridas. Ese susurra lo que te gustaría escuchar para mantenerte débil. Pero el hombre que quiere ser libre debe elegir un camino sin ternura. Ejecutar cada versión de sí mismo que lo hizo arrodillarse. El mundo moderno teme esta idea porque es brutal. Pero la verdad carece de delicadeza. La verdad es una espada. Y tú la has estado usando para herirte, no para liberarte. Mírate. No como quieres ser. No como finges ser. Mírate como eres. Un campo de batalla lleno de restos de promesas rotas, de amores que no debiste mendigar, de excusas usadas como escudos, de silencios que nunca significaron fuerza, sino cobardía. Esto duele. Y si no duele, aún no has excavado lo suficiente. Pero escucha bien esto, porque es el núcleo del estoicismo más feroz, el que no se enseña en libros ni en frases bonitas. El dolor no te destruyó. Te destruyó la resistencia a aceptarlo. Te destruyó la fuga. Te destruyó el deseo de que el mundo fuera distinto. Te destruyó tu esperanza infantil de justicia emocional. El hombre renace el día que mira su tragedia sin pedirle sentido. Sin exigirle que sea justa. Sin llorar por lo que pudo ser. Ese día aprende que todo sufrimiento fue entrenamiento. Que toda pérdida fue una purga. Que todo abandono fue una purificación. Y que nada de lo que perdió era digno de acompañarlo hacia su verdadera vida. Porque el hombre fuerte no teme quedarse sin nadie. El hombre fuerte teme, únicamente, quedarse sin sí mismo. Y es aquí donde comienza lo terrible pero necesario. Debes convertirte en tu propio verdugo. Debes cortar cada lazo que te ata a la versión rota que fuiste. Debes quemar tus viejas aspiraciones sentimentales, tus ilusiones infantiles, tus caprichos emocionales. Debes convertir tu corazón en un campo donde solo crezca lo que tú eliges cultivar. No lo que el mundo te impone. No lo que otros esperan. No lo que la nostalgia exige. Un hombre sin dominio interior es un esclavo. Un hombre con dominio interior es un imperio. Y los imperios no ruegan amor. No mendigan atención. No regresan a su propia ruina. Los imperios avanzan. Aunque duela. Aunque queme. Aunque el mundo entero colapse frente a ellos. Entiende esto, y habrás entendido la esencia de la vida. Tu alma es lo único que realmente posees. Y cada día decides si la gobiernas. O si la entregas. No busques paz sin guerra. No busques libertad sin renuncia. No busques grandeza sin cicatrices. Todo lo que vale la pena exige un precio. Tu versión débil debe morir para que el hombre fuerte nazca. Y cuando finalmente logres gobernarte. Cuando puedas caminar solo, sin pedir nada, sin temer nada, sin depender de nada. Descubrirás que la guerra terminó. No porque venciste al mundo, sino porque te venciste a ti mismo. Y ese triunfo, silencioso, brutal y eterno, vale más que cualquier gloria que puedas encontrar afuera. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.